A ver, si pensamos en la historia del baloncesto, hay muy pocos nombres que provoquen una reacción tan fuerte, ¿no? Como la de los Detroit Pistons. Su legado no se mide solo en los campeonatos que ganaron, sino también en las cicatrices que dejaron, tanto en sus rivales como en las propias reglas del juego. Y fijaos, para entender de dónde viene esa fama, no hay nada mejor que esta frase de su archienemigo por excelencia, Michael Jordan. Con estas palabras, el más grande no solo estaba criticando a un equipo. Sin darse cuenta, estaba ayudando a cimentar la leyenda del equipo que todo el mundo amaba odiar. Así que esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vamos a desgranar cómo los Pistons construyeron esta identidad, cómo la mantuvieron y en ocasiones cómo la llevaron hasta el límite, desde escándalos casi olvidados hasta peleas que literalmente cambiaron la liga para siempre. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Al principio de todo. Porque, ojo, la fama de los Pistons no empezó con los Bad Boys. La controversia, de hecho, parece que está metida en el ADN de esta franquicia casi desde que nació. Resulta que la historia de los Pistons ya venía, digamos, manchada desde sus primeros días en Fort Wayne. Y el protagonista de este primer capítulo tan oscuro es un nombre que muy poca gente recuerda. Jack Molinas. Un jugador que era brillante, pero que guardaba un secreto terrible. Es que la historia de Molinas es literalmente de película. En 1953 es un All-Star. Un año después, ¡zas!, expulsado de por vida de la NBA por apostar en sus propios partidos. Pero es que la cosa no acaba ahí, se vuelve todavía más turbia. Se descubre que era el cerebro de toda una red de amaño de partidos en la universidad, acaba en la cárcel y finalmente lo asesinan al más puro estilo mafioso. Esta es la base, bastante oscura, sobre la que se construyó la franquicia. Vale, y ahora sí, saltamos a la era que todo el mundo conoce, a los años 80, a ese momento en que los Pistons no solo aceptaron su papel de malos de la película, sino que lo perfeccionaron y lo convirtieron en su mejor arma para llegar a lo más alto. Porque, a ver, ¿qué eran los Bad Boys? No era solo un mote, ¿eh? Era toda una filosofía, un estilo de juego que siempre estaba en el límite del reglamento y que muchas veces lo cruzaba. Eran un equipo que intimidaba, que jugaba muy físico y que, desde luego, no pedía perdón por ello. Y aquí los tenemos. Estos serán los arquitectos de esa identidad, liderados por ese genio tan polémico que era Isaiah Thomas, con tipos duros como Bill Laimbeer y Rick Mahorn, y un jovencísimo y salvaje Dennis Rodman. Cada uno de ellos jugaba su papel a la perfección en esta, digamos, sinfonía de la dureza. Y que nadie se equivoque, ¿eh? Esta actitud no era puro teatro, tenía un objetivo muy claro. Y los resultados, bueno, los resultados lo dicen todo. El número clave de esta era es el 2. Ahí está, 2 campeonatos seguidos. Esto no fue suerte, ni mucho menos. Consiguieron destronar a los Lakers del Showtime de Magic Johnson y se impusieron a los Blazers, que tenían un equipazo. Demostraron que su estilo, por muy polémico que fuera, era un estilo ganador. Es que el impacto de los Bad Boys fue tan bestia que llegó hasta los despachos más altos de la liga. El mismísimo comisionado David Stern reconoció años más tarde que ese estilo de juego obligó a la NBA a replantearse las normas. No solo ganaron anillos, cambiaron el baloncesto. Pero ojo, que la historia de la dureza de Detroit no acaba aquí, para nada. Años más tarde, ya en la década de los 2000, una nueva generación reinventó la identidad del equipo y consiguió ganar otro campeonato con una filosofía que, aunque diferente, era igual de implacable. Y esta comparación lo deja clarísimo, ¿verdad? Es la evolución perfecta. Mientras que los Bad Boys eran un grupo de estrellas conflictivas construidas para intimidar, el equipo de Going to Work se basaba en el colectivo, en una defensa asfixiante y en ganarse el respeto a base de currar más que nadie, no de meter miedo. Dos caras de la misma moneda, la tenacidad de Detroit. Y que a nadie se le ocurra pensar que esta segunda era dorada fue menos importante. Para nada, los números son los que son. Richard Hamilton, Chauncey Billups, Ben Wallace no solo ganaron el anillo en 2004, es que reescribieron por completo los libros de récords de la franquicia en los playoffs. Eran unos campeones con todas las de la ley. Y justo ahí, cuando estaban en lo más alto, llegó el momento que lo cambiaría absolutamente todo. El evento que fusionó esa fama del pasado con el éxito del presente, la que es, probablemente, la pelea más infame de la historia del deporte profesional. Vamos a situarnos. 19 de noviembre de 2004. El pabellón de Palace of Auburn Hills. Los Pistons, que eran los vigentes campeones, jugaban contra los Indiana Pacers. Y a falta de menos de un minuto para el final, se desató el caos absoluto.
es que todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Una falta dura de Artés a Wallace, un empujón de Wallace como respuesta, Artés se tumba en la mesa de anotadores, y aquí viene lo irónico, para intentar calmar los ánimos. Y entonces, la chispa que prende la mecha, un vaso lanzado desde la grada. Lo que pasó después es una imagen que se ha quedado grabada para siempre. Un jugador de la NBA en mitad de la grada peleándose con los aficionados. Las consecuencias de esto, bueno, fueron simplemente devastadoras. La NBA actuó con una mano de hierro como nunca se había visto. A Ron Artest le suspendieron para el resto de la temporada, 86 partidos en total, la sanción más larga por un incidente en la cancha en toda la historia de la liga. En total, 9 jugadores fueron sancionados, y la suma total de partidos que se perdieron fue de 146. 146 partidos. Una cifra que de verdad cambió para siempre la relación entre los jugadores y el público. Y claro, el golpe económico fue igual de brutal. Más de 11 millones de dólares en sueldos perdidos. Pero lo importante aquí es que esto no fue solo una mancha para el equipo, fue un antes y un después para toda la NBA. Y todo esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo encaja todo esto? ¿Cómo se puede reconciliar el ser campeón con los escándalos, la dureza con la mala fama? En tiempos más recientes, los Pistons se han mudado al corazón de un Detroit que está resurgiendo. Este movimiento es como el símbolo de un nuevo capítulo, pero la sombra de su pasado, tanto la parte gloriosa como la parte más infame, sigue muy presente. Y con esta pregunta cerramos el círculo. Quizás la respuesta es que no hay por qué elegir, que fueron las dos cosas. Campeones que jugaron al límite y villanos que eran un reflejo perfecto de la dureza de la ciudad a la que representaban. Un legado tan complejo y fascinante como su propia historia.